Le damos la bienvenida, buen día a todos los presentes y los que están conectados junto a nosotros en este momento, que se conectan. En nombre del Ministerio Altar Familiar, le damos la bienvenida en nombre de mi esposa y mi persona. Ministraremos hoy en el nombre de Jesús, una palabra que el Señor ha puesto, que Él me decía cuando me dio esta palabra, que es continuidad de la que dimos la semana pasada. No como una serie ni nada, sino es como un complemento. Lo que el Señor dispuso para ministrar en el día de hoy es un complemento de lo que se ministró la semana pasada. Si bien en la semana pasada hablamos de que debemos arrebatar nuestras bendiciones, que tenemos que ser valientes y violentos al momento de tomar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, debemos ser violentos, debemos ser valientes para tomarlo, esforzándonos para adquirir aquello que nos corresponde, aquello que es nuestro. Y fíjense que fue propicia esa palabra en ese día, y cuando hoy me da el Señor la palabra de hoy, ciertamente es como un complemento porque debemos pelear, ¿verdad? Pero siempre las batallas comienzan en la mente. En la mente, si nosotros nos derrotamos, el enemigo ya nos venció. O sea, si en nuestra mente nosotros decimos no podemos, no vamos a lograrlo. Si en nuestra mente seguimos atados a cosas del pasado, no podremos avanzar. Aunque Dios te lo ponga en la puerta, aunque Dios te diga aquí está, es tuyo, no lo vas a lograr. Porque todo comienza en nuestra mente y es allí donde nosotros iniciamos la verdadera batalla. ¿Somos vencidos o somos vencedores? Eso depende de nosotros. El tema de hoy se llama actitud o esclavitud. Porque, como les digo, todo comienza en la mente y, y todo depende de la actitud que tú tengas para confrontar las cosas. O, si eres esclavo, si lo haces o no. Los esclavos tienen limitaciones, los libres no. Por eso se llaman libres, tienen libertad de hacer lo que sea, de ir y venir, y de actuar y de alcanzar lo que se proponga. El esclavo no, el esclavo vive limitado a lo que su amo le dice. Hasta aquí, no puedes hacer eso, no tienes derecho, no lo haces y no lo haces. Aunque tengas las ganas, no lo haces. Y ahí es la diferencia, y de eso vamos a hablar más adelante. Ya hace un tiempo, un tiempo, bueno, bastante. Yo tenía como 18 o 19 años más o menos. Yo estaba en una fundación y a mí me gustaba una chica de esa fundación. Ella muy poco tenía participación en esa fundación, pero para mí las pocas veces eso era gloria. Y yo quería, pero yo era muy tímido. Y en esa fundación te enseñaban eh, a tener fuerza de voluntad, a que tú vencieras tus miedos y cosas así. Te enseñaban sí, era una manera de ellos enseñarte a salir de tus temores y a ser orador y cosas así. Y yo era muy temeroso. Sin embargo, ya con las herramientas obtenidas, ya yo era como que agarraba un poquito más de vuelo. Pero ella vivía a una distancia y en un lugar era bastante peligroso. En aquella época, que no es como ahorita, era peligroso. Y bueno, ya yo tenía varios días visitándola y cuestión. Y un día me tocó ir a visitarla con un compañero que se llama Corocotí. Le decían Corocotí. Y bueno, vámonos para allá, y broma, yo te acompaño. Él siempre era eléctrico. No, yo te acompaño, vamos que. No, y yo no, pero es que. No, anda, chico, tranquilo, que yo voy a hacer como familia mía, que no sé qué. Bueno, vámonos para allá. Y nos fuimos los dos. Nos fuimos en un carrito hasta allá.
pero nos agarró la noche. Yo siempre, ya yo a las 7 de la noche era el último carrito que pasaba y ya yo me venía. Yo a las 6:30, 6:40 yo estaba esperando ese carrito para yo regresar. Bueno, nos agarró a las 8, las 9. Yo, mira, chamo, el carrito. Y yo, quédate tranquilo que estás conmigo, vámonos. Y nos vamos caminando. Y yo, aprovecha aquí, mijo, habla con ella y tal. Y ahí nos pusimos, broma, y me agarró a las 9 de la noche. Mira, no, ya está. No, imagínate, yo tenía 18, 19 años, ojotico yo y todavía con ciertos temores. Nos fuimos, como eso a las 9, 10 de la noche nos agarramos y nos fuimos. Y cuando nosotros vamos caminando, atravesamos todo lo que es el centro de Barcelona, aquí en Anzoátegui, Venezuela, y él empezó a meterme por un montón de calles, porque se conoce todo eso como la palma de su mano. Se me empezó a meter por un montón de calles y yo, chamo, mira, quédate tranquilo, que estás conmigo, vale, vámonos. Y pasamos por una calle donde había un grupo de personas. Y él me dice, mira, porque nosotros lo que hicimos fue cruzar la calle y nos encontramos como a 30 metros, 40 metros las personas. Y él me dice, mira, quita esa cara de pánfilo, me dice él. Y quita esa cara de pánfilo, pon cara ahí de malo, pon cara de, porque aquí esta gente no perdona, vamos. Y yo, bueno, yo me quedé con la broma de, cara de pánfilo. Yo soy normal, decía yo, ¿no? Bueno, y vamos caminando, y cuando, ¿para qué pasó? Tal, y les habla ahí, tal. Como decimos aquí en Venezuela, se malandrearon ellos ahí, tal, mira, tal. Y yo, mira, te presento aquí un pan y tal. Yo con esa. Ellos me quedaban viendo así y hablaban conmigo. No, son panas ahí, tranquilo y tal. Ellos hablaron ahí, broma y tal. Y después nos fuimos, ¿no viste? Mira, loco, si no vienes conmigo te quedan ahí, sales desnudo de aquí, me dice. Y yo te dije que quitar esa cara de pánfilo, ya los bichos están enamorando de ti. Y bueno, pero ¿y cómo quito esa cara de pánfilo? Le digo yo, o sea, si yo soy, bueno, esa cara así, ellos saben que tú no eres malandro, que tú no eres de aquí del barrio, eso te agarran. Y seguimos, creo que llegué a mi casa, gracias a Dios. Yo llegué aquí dándole gracias a Dios, contento porque pude llegar. Y hoy en día el Señor me puso a traer a colación ese momento porque eso es la actitud. El muchacho que me acompañaba le gustaba esas andanzas. No era malo, pero él tomaba una posición delante de los que sí, para él ser parte del grupo y no se aprovecharan de él, exacto, como decimos aquí, no lo negrearan. Y yo después yo entendí, que tengo que poner como una cara, o sea, ponerme una posición como que yo soy malandro también. Y yo empecé a trabajarlo. Y me daba cuenta que a veces yo iba normal por la calle y la gente me atropellaba y tal, y la broma. Pero cuando yo a veces iba molesto, mi cara como que era muy expresiva porque la gente me abría camino. Y ahí yo iba sumando una cosa con otra y yo, bueno, ciertamente si yo pongo mi rostro de una forma, o sea, tomo una posición, porque después yo empecé a emplearlo en todo, en mis metas, en las mujeres, en todo. Yo empecé todo eso a practicarlo y se fue dando. Claro, estoy hablando de cosas del mundo que no edificaban, pero para mí, en el momento, me ayudaron a vencer mis temores. Pero cuando yo llego al Señor, yo era muy temeroso de lo que era espíritus y muertos y cosas de eso. A mí me gustaba escuchar hablar a la gente de eso. Pero cuando terminaban de hablar, bueno, y tú me ves a mí 2 semanas de trauma en mi casa, no podía dormir solo. Tenía que dormir con mis hermanos. Era muy temeroso, muy cobarde. Tanto en la calle, mira, hablaban de pelea y tú me veías a mí primerito dando la carrera. O veía de lejito, pero era muy cobarde. Desde que yo llegué al Señor, Él transformó todo esto. Él quitó de mí, como dice su palabra, Él me dio espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ya yo dominaba mis temores y dominaba mis virtudes, mis fortalezas, con las cuales yo utilizaba para trabajar. Me dio amor, el perfecto amor dice la palabra también en Juan, en las cartas de Juan, que vence, echa fuera el temor. Y el espíritu de poder me dio autoridad para yo echar fuera demonios y sanar enfermos y todo eso. Dios me dio eso. Dios le da todo eso al que lo busca, al que le ama de corazón.
pero eso tiene su precio. Yo pagué mi precio, no es por lo que yo hice, por la misericordia de Dios. Se enamoró de mí el Señor, me enamoró, me llevó hacia sus brazos, hacia su reino, y de allí Él me otorgó esto. Pero a medida de que va avanzando los dones y el talento y la autoridad, tú debes ir venciendo obstáculos. Debes ganarte esa autoridad y ese poder. Pero está en ti. Y eso es una preparación, porque así como tienes que vencer obstáculos para obtener esa autoridad y ese poder, eso te prepara para cuando vayas a luchar contra un enfermo, contra un demonio, una persona que está endemoniada o con influencias demoníacas, tú no debes tener temor. Ahí no vale eso, porque si no ellos vienen contra ti. Entonces tú tienes que tener la mejor disposición, pero también una postura. Vamos a aclarar términos. Para los que no saben o no entienden bien lo que es actitud, es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse. Otro complemento a esa definición es postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Lo que le decía al principio del cuento o de una vivencia mía. Similares a esta es postura, posición y disposición. Es lo que es actitud. Tengo que tener una postura ante la vida. Y a veces tomamos una postura ante mi familia, otra postura ante mi trabajo, otra postura ante Dios, otra postura ante las situaciones, y tenemos muchas posturas. Y Dios quiere que sea una sola postura. Entonces, esclavitud, como se llama actitud o esclavitud, la esclavitud es una condición de esclavo, régimen social o económico basado en el uso de esclavos. Similares a esta es servidumbre, sometimiento, sujeción. Entonces, fíjense, una es tu postura, tu posición. La otra es una condición. La esclavitud es una condición. Es decir, tú no naces con eso. Te lo imponen. Y aún así impuesto, tú en esclavitud, tú puedes tener la mejor disposición, la mejor postura y posición, pero no puede ser usada si tu amo no lo permite. Hay personas que son libres y no tienen postura, disposición ni posición. Entonces, hay esclavos que la tienen y la quieren desempeñar y desarrollar y no pueden. Hay libres que la tienen, la poseen y no la desarrollan, no la usan. No sé si me doy a entender. Entonces, si bien en el tema anterior, la semana pasada, hablamos de que debemos ser valientes porque hay que pelear, hay que arrebatar nuestras bendiciones, oye, esto tiene que estar acompañado de una buena actitud y ser libre. Libre para usarla, si la tenemos. Y si no la tenemos, somos libres de obtenerla. Podemos alcanzarla. Entonces, allí vamos a comenzar. Está actitud con C y está aptitud con P. La aptitud con P habla de la capacidad o habilidad natural que posee una persona. Entonces, todos tenemos capacidades y habilidades de hacer algo. Somos buenos en algo. Dios nos dio un talento, nos dio una habilidad de hacer algo, de desarrollarnos en algo, de defendernos en la vida. Algunos la educación, a otros la maestría, a otros la justicia, a otro el servicio, de cualquier forma, enfermería, ayudas sociales y todo eso. Pero en algo somos buenos. Dios nos dio eso, es nuestra aptitud. Pero si tú tienes aptitud, pero no tienes actitud, no vas a alcanzar las cosas, de nada va a ser, pues es en vano que lo obtengas.
Ah, bueno, claro. Entonces, por muchos años el hombre esclavo ha luchado contra su condición de esclavo. Durante muchas décadas y siglos atrás se manejó mucho lo que era la esclavitud y se traficaban con personas para que sirvieran, porque era una mano de obra gratuita. Eras dueño de él, tú lo comprabas, era gratuita para trabajar contigo, pero tenía un precio porque tenías que comprarlo a alguien. Tú comprabas el esclavo y él te servía. Entonces, el esclavo, los que fueron esclavos, generalmente los de condición indio, pardo o negro, o mestizo, eran los que sufrían de esta esclavitud. Pero muchos de ellos tenían mucha aptitud, tenían mucho talento en muchas cosas, pero el amo aplastaba todo esto, porque no le convenía que él se desarrollara o se levantara con eso, con ese don. Entonces él tenía que oprimir para que la persona, él pudiera abandonar mentalmente lo que él sabía hacer. Eso hace Satanás con nosotros. Él viene a oprimir en tu mente, en tu vida, en tu familia, para que tú, el talento que Dios te dio, para lo que eres bueno, no lo desarrolles, no lo desempeñes, no te muevas, no avances. Él quiere mantenerte esclavo. Y mucha gente vive en esa esclavitud. Soy pobre, una condición. Soy de bajos recursos, es una condición. No naciste, o quizás naciste con eso, pero no es algo natural de ti. Tienes la capacidad de que tú evoluciones y obtengas el dinero, obtengas la prosperidad, obtengas el desarrollo que tú necesitas, o tu familia. Puedes hacerlo, pero como Dios pone estos talentos en nosotros, Satanás se encarga de oprimirte mentalmente de que tú no puedes, no eres capaz, de que no sirve. Y si no lo hace en tu mente, utiliza personas a tu alrededor para decirte, no, ¿qué vas a inventar eso? Déjate de eso. Y tú empiezas a hacer lo que ellos digan y te sales de tu propósito de vida. Y cuando logras vencer a estos obstáculos, muchas veces Satanás cuando ve que, no te puedo quitar, no te puedo oprimir, entonces, ¿qué hago? Entonces yo te quito la gloria de Dios. Te hago entender que eres tú el autosuficiente, no necesitas a más nadie. Y cuando nos apartamos de la gracia, de la gloria de Dios, de la bondad del Señor, de su bendición, puedes obtener cosas de fuerza, te cuesta tanto hacerlo, lograrlo, pero al fin lo logras. Pero ¿cuánto no te costó? ¿Cuánto no dejaste en la vida atrás para alcanzar eso? Con Dios no es así. Claro, sí hacemos sacrificios con el Señor, pero en lo que respecta a tu bendición, Dios la hace simple o fácil. Tienes que esforzarte, tienes que trabajarlo, sí, pero Dios hace que las puertas se te abran y solo tú tienes que entrar y hacer. ¿Sí me doy a entender? Bien. Entonces, siempre ha habido esa lucha de que seamos libres, nos desprendamos de estas cosas, de que podamos tener, de que nuestra aptitud o la habilidad que nosotros tengamos, la desarrollemos en algo. Siempre hemos pensado en eso. Yo quiero ser, y soñamos, y yo quiero, y me gustaría, y ahí, pero si en tu mente no te esfuerzas por lograrlo, no lo lograrás. Y se te pasará el tiempo soñando y cuando caigas en sí, ya no tienes fuerza y tu habilidad se quemó en ti. No puedes hacerlo. Vamos con el primer punto y se llama corona de rey y actitud de derrota. Puedes estar vestido de rey, de grande, de poderoso, de erudito, pero si tienes una actitud de derrota, nada te vale, aunque tengas poder adquisitivo o económico. De nada te vale si tu mentalidad es de derrota, que no puedo, no lo lograré, quizás, a lo mejor, y si no puedo, yo mejor no lo hago, no me arriesgaré a quedar en ridículo o a fallar o a quedar mal, mejor no. Yo era muy indeciso, esos son indecisiones, son temores. Yo era demasiado, yo lo pensaba 20 veces para hacer una cosa. Dígame si se trataba de un empleo, de comprarme algo, de pedirle algo algo a mis padres o de conquistar a una chica, de lo que sea. Yo lo pensaba 20,000 veces y no terminaba haciendo nada.
Y buscaba las mil y un maneras y nada hacía. Me quedaba frustrado. Como sé que a muchas personas les pasa. Se frustran porque no pueden, pero son vencidos. Entonces, vamos a Primera de Samuel, a leer en la Biblia, los que tienen su Biblia, los que tienen su Biblia en sus casas. Vamos a ir a Primera de Samuel para entrar en materia. Primera de Samuel, capítulo 10, leemos, bueno, estos textos que me dio el Señor son muy largos, pero básicamente son hechos históricos, son una historia. Entonces voy a tratar de resumírsela lo más posible. Aquí habla sobre el pueblo de Israel no tenía rey, sino jueces. Dios levantaba jueces con poder, eran como profetas, tenían poder, eran visionarios, eran videntes, tenían sabiduría para dirigir, para hacer justicia y para tomar decisiones. Entonces ellos dirigían al pueblo, tenían la valentía y la fortaleza para dirigir al pueblo soldado, al pueblo guerrero, para vencer a los pueblos vecinos que querían invadir a Israel. Entonces, ¿por qué él levantaba jueces? Porque el rey, se suponía que el rey de esa nación era Dios, pero el pueblo, al desenfocarse, ellos empezaron a ver las naciones de los alrededores que tenían sus propios reyes, y entonces ellos decían, bueno, le dijeron a Samuel, que en este caso era uno de los más grandes profetas que se ha levantado en el reino de Dios aquí en la tierra, era uno de los jueces. En ese momento él era el juez, él se convirtió en juez, él era un sacerdote y se convirtió en juez de Israel. Entonces ellos empezaron a decirle a Samuel, mira, ya Samuel estaba avanzado de edad y Samuel como que iba a delegar ya eso a sus hijos, de ser juez. Y el pueblo le dijo, mira, vale, que tus hijos no son como tú, son unos charlatanes, esa gente son, mira, ¿qué va? Con esa gente no se puede. Son rufianes, se portan mal. Se portan mal y entonces, no queremos un rey. Entonces nos ofendieron, tal. Entonces, al fin, Samuel se sintió mal porque no aceptaron la decisión de poner a sus hijos y que estaban rezando al Señor a través de Samuel. Entonces ellos, bueno, está bien, habla con Dios, Dios le concede la oportunidad de tener un rey. Y él le dice, bueno, su rey va a hacer esto, le habla de todo lo malo que va a hacer ese rey. Y él dice, no importa, queremos rey. No importa si es malo, si él va a acabar con el país, si él va a destruir con corrupción, no importa, queremos un rey. Le levantan el rey. Resulta que esta persona es una persona muy temerosa, muy insegura. Esa era su esclavitud, la inseguridad. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos más o menos a leer aquí del 17 al 27. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que lo afligieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que les guarda de todas sus aflicciones y angustias, y han dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentamos delante de Jehová por sus tribus y por sus millares, porque Israel estaba distribuido por 12 tribus. E hizo llegar la tribu de Benjamín, cuando llegó a esa tribu, que era la última, por su familia los dividió y fue tomando la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. O sea, después que escogieron, bueno, vamos a escogerlo de todas estas familias, repartieron, cada quien agrúpense por familias allí. Y cuando ya tenían la familia, Dios escogió la familia a Saúl, hijo de Cis, hijo de Matri. Ese, búsquenlo. Buscaron ahí entre la familia, no está, Señor. ¿Y dónde está ese hombre? Y este va a ser el rey de nosotros. Y en eso viene y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. O sea, Señor, ¿será que el hombre no vino a la reunión? Pregunta el pueblo, le preguntan al Señor. Y respondió Jehová, he aquí, que él está escondido entre el bagaje. El bagaje es como un almacén donde guardan las comidas y cosas.
Ahí generalmente es un obrero. El hombre se escondió allá. Tenía miedo de ese rey. Ya lo habían escogido, ya Saúl lo había, le había dicho que él iba a ser el próximo rey de Israel, o el primer rey de Israel, y ya le había hablado todo lo que Dios quería hacer con él, pero el hombre tuvo temor y se escondió. No, semejante responsabilidad, no, eso no es para mí. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea, él era muy alto, sobresalía de entre todos. Y ese fue el que escogió el Señor. Entonces Samuel les dijo acerca de eso: han visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. O sea, es diferente. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Vamos! Vamos a celebrar que ya tenemos rey. Coronaron al hombre ahí. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. O sea, Dios le dio unas leyes como cómo iban a comportarse ellos como rey y lo que iba a hacer el pueblo ante su rey. Habló leyes del reino. Entonces envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Es decir, nadie quería con ese hombre, pero Dios tocó los corazones de unos hombres de guerra para que lo guardaran, como unos guardaespaldas, y ellos se fueron con él. Pero algunos perversos, dice aquí, versículo 27, ¿cómo nos ha de salvar este? A ver la gente como, mira esto, lo que han puesto de rey. ¿Ah? ¿Cómo no va a salvar a este hombre? Y le tuvieron en poco. Eso es menosprecio. Y no le trajeron presentes, más él disimuló. Porque se suponía que a él lo iban a coronar en ese momento, y siempre a los reyes cuando lo coronan le llevan un presente. Cada familia va y le lleva, unos llevan vino, comida, queso, tal, unas cabras, y con eso es que él va almacenando su riqueza. Pero ahí nadie le llevó nada. El hombre disimuló: ya me voy para mi casa, ya soy rey, me voy a meter en mi casita. Bien, entonces, capítulo 11. Porque fíjense, vino, después que a él lo nombran rey, él se va a su casa. Evidentemente Israel no tenía un reino, un palacio, no tenía nada de eso. Él se fue para su casa, normal, con su guardaespaldas, ahí vive el rey. En su rancho, ahí vive el rey. Entonces, en eso se levanta un grupo para Dios poder confirmar a este rey. Dios levanta a los vecinos enemigos que vengan en contra de ellos y los someten de que, mire, que si ustedes no, le vamos a arrancar un ojo a cada uno si no se someten a nosotros. A todos los hombres de aquí, de este pueblo, le vamos a quitar un ojo a todos. Si no se someten a nosotros. Entonces los ancianos de ahí le dicen: bueno, está bien, danos 7 días, nosotros vamos a hablarle al pueblo, le vamos a pasar tu información, y si no hay nadie que se levante en contra tuya, te servimos. Dale, mire cómo es la palabra, que ellos en vez de decirle: no, yo no me espero que se me levante nadie, yo a usted le voy a sacar los ojos ahorita. Ellos esperaron sus 7 días, palabra. Después de esos 7 días, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, en el versículo 3, danos 7 días, ya le dijeron. Llegaron los mensajeros a Gabá, el 4 de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz, lloró, y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, seguía haciendo su trabajo de ganadero y agricultor. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo? Que llora. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, que eran los que habían sometido. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, lo cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. O sea, se pusieron aguerridos. Entonces, fíjense aquí. Saúl era un hombre temeroso. A pesar del tamañote, era cobarde. No tenía postura de un rey. No tenía la actitud
que se requería para el cargo que le estaban ofreciendo. Sin embargo, el pueblo dijo, bueno, nosotros quisimos rey, ese es. Se quedaron con su cuestión allí. Pero Saúl, mire, usted puede llegar a los pies de Cristo. Y usted puede venir con la mejor disposición de que el Señor, bueno, porque escuché, porque ayudaron a fulano o a fulana, yo he visto cómo han cambiado, yo voy ahí a meterme ahí. O porque me predicaron, me hablaron, me dijeron que me podían ayudar, yo voy a ir para allá. Yo voy a ir a que me predique y voy a meterme a cristiano. Se mete a cristiano. Mire, Dios puede darte la oportunidad de que tú cambies, pero Dios transforma de adentro hacia afuera. Y Dios te puede dar esa oportunidad de que tú cambies de adentro hacia afuera, pero si tú permites solamente cambiarte de apariencia, pero tu corazón no cambia, tú sigues bajo esclavitud. Porque Saúl era esclavo bajo la esclavitud del temor, de la inseguridad. Era una persona insegura. Y si tú tienes esa inseguridad en tu vida y tú no dejas que Dios la transforme, como por eso empecé dando un testimonio acerca de mí, de cómo Dios transformó a este inseguro y a este cobarde en una persona valiente y en una persona segura. Yo no digo que soy perfecto en la seguridad. A veces me toca cuestionar un poco lo que Dios me pone a hacer o lo que yo debo hacer, pero yo avanzo. Yo reposo en el Señor, yo pongo en las manos del Señor y el Señor me guía. Y en ese momento viene la calma a mí y avanzo. Pero camino muy seguro de muchas cosas. Soy muy seguro. Imagínense, ya reprender demonios, sacar demonios de personas o enfermedades. Eso es de valiente. Ahí donde yo digo, Dios me transformó. Pero para que Dios pudiera hacer eso, Él sacó de mí todo lo que era temor e inseguridad. Él lo sacó de mí. Entonces, Saúl fue cambiado en apariencia. Porque fíjense que aún todavía Samuel se lo encuentra y le dice, tú vas a ser el próximo rey. Yo, sí, tú vas a ser el rey. Y le echo un cuento, eso lo pueden leer en el capítulo 9. Entonces, en el 10. Entonces, él le dice eso, pero él seguía con la misma actitud, los mismos pensamientos de obrero, de campesino, inseguro, temeroso. Ve que cuando lo van a nombrar rey, él dice, no, yo no estoy preparado para esto. No, ¿quién soy yo? Soy yo lo que soy un campesino. Y tú te lees las historias anteriores, el libro de Jueces, Dios levanta a un gran hombre en batalla y en guerra, y él era un campesino. Pero Saúl se escondió. Y a veces nos escondemos de nuestras responsabilidades, de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos asumir. Dios nos pone, nos dice, ve y hazlo, es porque Él sabe que puede, aunque tú creas que no. La cuestión no es lo que tú creas de ti, sino lo que tú creas de Dios. Si Dios lo está diciendo, Dios lo hará. Y por algo Él me está mandando a mí. Si yo sé que Dios no es loco, o que Dios es débil, o que Dios no puede. Si yo sé que Dios no es así, que Dios todo lo puede, que Dios es grande, entonces yo lo voy a hacer. Porque por algo Dios me está poniendo a hacerlo. Él está viendo algo que yo no veo en mí. Yo simplemente debo creer en Él, no en mí. Porque el Señor dice en su palabra, bendito el varón que confía en el Señor y su confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto al río. Y más adelante después dice, traicionero es el corazón, ¿quién lo conocerá? Sino Dios, el que por medio de su espíritu escudriña los corazones. Entonces, como Él sabe de lo que estamos hechos, de qué somos capaces y de lo que no, Dios sabe hasta dónde nos puede usar y a dónde nos puede llevar. Tenemos que confiar en Él, no en nosotros. Como dije, Satanás se enfoca en oprimir nuestra mente para que no logremos obtener lo que nos corresponde, lo que debemos hacer. Entonces, el hombre vivía todavía en esa actitud. Él estaba allí todavía vestido de campesino, iba para el campo y traía los bueyes, hediondo a buey, hediondo a tierra y hediondo a todo. El hombre seguía haciendo su cuestión, pero él era rey. Entonces,
La corona no hace la persona. La persona la hace Dios. Dios hace con quien quiere, como quiere. Entonces, todavía a él viene y le hacen eso. Y fíjense que en la actitud que él muestra en su primera presentación, la gente se decepcionó. Y este nos va a salvar. Y este va a ser el rey. Y este nos va a librar. Solamente por él pararse delante del pueblo a recibir su corona. De una vez. Como me dijeron a mí lo más, ¿y este quién es? ¿De dónde viene este? ¿De dónde salió este? Porque me decía Corocotí. Pon cara malo, pon cara ahí de matón. Me veo en un espejo para ver. Miren, ¿cómo es eso, chicos? Entonces, fíjense, solamente su postura. Como hay muchos estafadores que no tienen nada, no son nada, no tienen nada, y solamente con su actitud logran todo. Se le abren las puertas por la actitud que tienen, por su posición. En estos días veíamos una película que se llamaba, ¿cómo? Viejita, la de Leonardo DiCaprio. Atrápame si puedes, que él era un estafador de banco por cheque. Y él vio la actitud de un piloto, cómo entró con las chicas, y la gente cómo le abría, por las mujeres y por el tipo con el sombrerito y el traje. Él dijo, yo lo que necesito es un traje, porque tengo la actitud. Buscó, se compró un traje y se vistió y lo mandó hacia su medida, él buscó la manera, cayó a echarla también al sastre. No, sí, yo trabajo ahí y tal. Es la seguridad que tenía ese hombre. Y cuando salió de ahí, todo el mundo le abría las puertas. Él no fue vestido de piloto cobarde. ¿Será que paso por aquí? ¿Me dejarán entrar? Dice, porque cuando le, mira, este es un novato, o no, saca. Y así nos pasa a veces, andamos inseguros, vamos para las cosas inseguros y no logramos nada por nuestra actitud. Entonces, piense que él allí con su postura ahí y nadie le regaló nada porque lo menosprecia. A lo mejor más de uno llevó sus tremendos regalos para darle, vamos a celebrar la venida de nuestro rey. Y aquí están los tremendos regalos y las joyas y las cosas. Y cuando, bueno, saludos, estuvo buena la velada. Es bien alto el rey, ¿no? Es grande el hombre. Vámonos para acá. El hombre disimuló, se fue para su casita. Entonces, ¿qué hace Dios? Por eso yo le digo, Dios te puede ayudar a colocarte frente a la puerta, pero tú decides entrar o decides quedarte afuera. Porque aquí Dios viene y levanta a los vecinos contra Israel para darle la primera oportunidad a él de que lo reconozcan como tal. Porque Dios cumple su palabra. Aunque la gente camine en contra de su voluntad, Dios cumple. Porque Él les dijo, este rey no les va a servir para media nada. Este rey no sirve. Los va a esclavizar a ustedes, les va a quitar a sus hijos, los van a convertir en servidumbre, en soldados, en todo, les va a quitar el ganado. No importa. Dios cumplió. Y Dios siendo otro le dice, ahí tienen su rey, pues agarren su gallo muerto ahí, pues. Y como el hombre no iba a poder hacer nada, y Dios se aprovecha. No, Dios se encargó de que él fuese un rey, porque se trataba de su nación. El que viera a Israel veía a Dios. Y por eso antes se decía, el Dios de tu nación no sirve, yo lo destrozo. Esas eran las luchas que ellos tenían antes. Y por eso había gran temor cuando Dios iba en pro de Israel y vencía. La gente se regaba el rumor. No, Israel, no, ese es de Jehová. No te metas con él. Lean el libro de Jueces, de Josué, para que ustedes vean cómo el temor de Jehová invadió todas esas tierras solamente porque Jehová estaba con él. Entonces, él dice, tú eres representante mío, yo necesito que la gente te vea como tal, aunque hagas tu maldad. Pero como tal, como rey, tienes que tener la actitud, le dice el Señor. Y por eso es que aquí en el versículo 6 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él, con poder. Dios lo influencia, se
apodera de él por medio del Espíritu Santo y lo hace hombre valiente, lo hace hombre capaz, lo hace un hombre con el guarma. Pero él estaba sugestionado, él estaba, como dicen en los peloteros cuando se inyectan y bromas, estaba apoyado, tenía su esteroide ahí el hombre. Tenía una gran cantidad de esteroides encima que el hombre cuando lo vieron después, no, vamos a salir. Y el hombre, Dios le dio la victoria después más adelante. Pero estaba sugestionado por el Espíritu Santo. Él estaba movido, no era él en sí. Porque él no había dejado, y Dios le da esa oportunidad a todo el mundo, de darte el Espíritu Santo para que Él comience a trabajar dentro de ti, a quitar todos tus temores, a que tú pongas en las manos de Dios todo lo que no te corresponde, todo lo que te hace débil, cobarde, para que el Espíritu Santo te lo quite y deje lo que tiene que dejar en ti, porque el Espíritu Santo no va a hacer todo, ni va a estar contigo toda la vida. Él te forma, Él te hace lo que Dios quiere que tú seas, que tú cumplas tu propósito. Pero una vez que ya Él te ve formado, no es que te abandona, sino que ya Él cede a un segundo plano para que ya tú empieces a desenvolverte con lo que Él puso en ti, con lo que Él te enseñó, con lo que la herramienta que Él te dio. Pero Él está ahí siempre para asistirte. Pero al principio Él es el que hace. Pero siempre está involucrado, Él nunca sale de la ecuación. Pero Él deja que en ocasiones tú seas el protagonista de la película. Porque Él necesita que tú te desenvuelvas y te desarrolles. Entonces esto hace el Señor y eso hizo con Saúl. Pero Saúl, vamos a ver ahora que Saúl no dejó que el Señor lo transformara. Saúl no entregó sus temores. Él permaneció. Aparte de eso, él entró en desobediencia. En el capítulo 15, perdón. No lo vamos a leer, pero ahí pueden leerlo. En el capítulo 15, Saúl entra en desobediencia y inmediatamente Dios lo desecha. Y aproximadamente 15 años después, Dios, después de desecharlo como rey, él inmediatamente, aproximadamente entre 10 a 15 años, él le da nacimiento a un nuevo ser que lo prepara ya desde nacimiento con lo que Dios quiere que sea el rey. Pero Dios le dio su oportunidad a Saúl, porque hasta ese momento no había una persona que había nacido con esos dotes. Pero Dios, hay personas que nacen con talento, lo que llaman el talento nato. Y hay personas que la adquieren en el camino. Y muchas veces el que la adquiere en el camino rinde más que el que nace con ella, porque el que nace todo le es fácil. Yo puedo hacer esto. Yo lo que hago esto y ya lo logro. En cambio el otro tiene que esforzarse, pelear, luchar y sacrificarse tanto al máximo para lograr lo que éste obtiene sin mucho esfuerzo. Y por eso más valora el que se esfuerza que el que no. Y a veces el que nace con eso, pero en este caso no fue así. Dios, sin embargo, tú no naces con eso y Dios puede hacer que tú transformes, que obtengas con lo que tú no naciste, lo puedes obtener. ¿Sí me explico? Entonces, aquí ahora el segundo punto se llama vestido de pastorcillo y actitud de vencedor. Aquí hay un vuelco ahora. 180. Primero, corona de rey y actitud de derrota. Ahora, vestido de pastorcillo, pero con actitud de vencedor. Y al otro lo vistieron de rey y con todo eso lo menospreciaron por su actitud. Imagínense a este viéndolo como un pastorcito ahí de onda oveja con un báculo y una gomera pegada todo el tiempo en la correa. ¿Qué es esto? Vamos a ir ahora a Samuel. Esto sí lo vamos a leer, capítulo 17. Unas paginitas más adelante. Y leemos del 4 al 11. Dice así, leemos rapidito. Aquí ya ha pasado ese tiempo, como les dije. Saúl fue desechado, Saúl entró en ira, Dios colocó un espíritu perturbador sobre él, entró un espíritu perturbador, porque Dios lo que hizo fue quitar la cobertura.
la seguridad que Dios le daba a él, la custodia, la protección. Dios quita la protección por cuanto él falló, desobedeció, deshonró a Dios. Entonces Dios quitó la protección, inmediatamente entra Satanás y lo envuelve, y los temores que él tenía en su interior se vuelven a magnificar, se multiplican, se hace más grande. Entonces, ¿qué hace allí? Entra ese temor y todo ese problema, entran en guerra, los filisteos vienen al ruedo, y los filisteos vienen y levantan un paladín. Esa es la famosa historia de David y Goliat. Ahí se levanta un paladín en favor de Filistea, y ellos van contra Israel. Y aquí es donde vengo y les digo que el hombre no dejó que Dios lo transformara. Ya el hombre ahí estaba iracundo. En esos problemas de ira, llaman a David porque era un gran arpista, como la música llanera. El hombre era bueno con esa arpa, pero también era bueno componiendo. La gloria de Dios venía sobre él cuando él cantaba. Y cuando está la gloria de Dios, todo yugo se pudre, y todo temor desaparece, y todo espíritu maligno huye. Y por eso cuando él lo llaman, él le cantaba a Saúl, ese espíritu que lo perturbaba huía, se iba. Pero después vino la guerra, Saúl se fue, David agarró para su tierra, donde su papá, se puso a cuidar las ovejas 40 días. Ahí vamos a entrar ahí en detalle, desde el 4 al 11, y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 3 metros y medio. Imagínense ese hombre, 3 metros y medio. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar, imagínense, un rodillo de telar como este grueso. Y y de hierro de su lanza, 600 ciclos, o sea, ahí hablan del peso, describen allí el tamaño y la magnitud de la armadura que tenía ese hombre. Venimos al 8, dice: ¿para qué les habéis puesto en orden de batalla? Él viene y les habla al ejército, porque ellos se ponen frente con frente los ejércitos para pelear. Y viene él con su tamaño y su seguridad, la actitud del hombre, seguro de sí, viene y dice: ¿para qué les han puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, o sea, yo represento a los filisteos, y ustedes los siervos de Saúl. O sea, yo soy solo y ustedes son un montón. Escoge de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo. Fíjense, Saúl era un hombre alto. Ya tenía unos cuantos años de rey, y ya Dios le había dado muchas victorias de rey peleando contra otras naciones. Y aquí viene, en el 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, hasta el mismo rey transmitió lo que él tenía. Se acobardó y le pasó su cobardía, su temor a todo su pueblo, a todo su ejército. Vino y le transmitió eso. Que eso sucede mucho. La unción de un hombre o mujer de Dios, que Dios pone arriba como cabeza, a los que ellos dirigen, esa unción, esa bendición empieza a bajar como cascada y se reparte. Si es bueno, baja lo bueno. Si es malo, baja lo malo también. No es nada más lo bueno. Y es lo que ocurrió aquí. Entonces, fíjense, David era el menor de ocho hermanos. David era un triponcito como de 12 años aproximadamente, dicen los historiadores. Yo sentí en el espíritu que esa es la edad que él tenía. Cuando él en ese momento se va el papá, como él es menor de 8 hermanos, él era el que cuidaba las ovejas. Él se fue sus 40 días a cuidar las ovejas, y el papá lo llama y le dice: mira,
tus 3 hermanos mayores se fueron a la guerra. Anda, dale una vuelta allá, llévale estas comidas, a ver cómo están, a ver si no le habrá pasado algo. Ve y lo que averigüe me lo trae. Se fue su hombre con su lonchera, su gomera, su vara y se fue vestido de pastor para allá. Ahora yo me voy para allá. Cuando llega la guerra, aquí vamos a entrar ahora, del 14 al 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Que fueron los 40 días que Saúl, mientras Goliat amedrentaba, que es lo que le decía a usted al principio, Satanás viene a oprimir tu mente, a amedrentarte, a acusarte, a que tú no puedes, no lo puedes lograr, tú de qué vales, tú no vales esto. Aquí, eso era lo que hacía Satanás por medio del filisteo, de Goliat. 40 días el hombre hablándole, oprimiendo al pueblo, haciéndole a ellos cada vez menos, que no valen, que no pueden, que no son. Y mientras ellos están allí recibiendo palabras de mentiras, palabras de derrota, Dios está alimentando detrás de los arbustos a un jovencito que nadie conoce, nadie sabe de dónde viene, ni qué tiene, ni lo que Dios quiere hacer con ese joven. 40 días también alimentándolo de poder, alimentándolo empoderando, como dicen por ahí. Dios estaba empoderando a este joven. Dios le estaba dando firmeza, fortaleza. Y ustedes van a ver, porque Dios, eso es lo que hace cuando uno busca a Dios de corazón. Cuando uno tiene a Dios, Dios transforma tu debilidad en fortaleza. Te hace un hombre valiente, grande, fuerte, firme, o una mujer. Y Dios hace que tú logres tus metas, tus objetivos. Entonces, seguimos. Venía pues aquel filisteo de mañana, ok. Y dijo Isaí a David, a su hijo, toma ahora pues tu hermano, tal, lo que ya les comenté, y estos 10 quesos de leche, vaya para allá, vaya a ver qué es lo que está haciendo su hermano y todo eso. Entonces, seguimos en del 19 al 26. Aquí. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela. Ya este era otro escenario de guerra. Día y noche era lo mismo. Se levantaban, se paraban frente a frente unos con otros, se paraba el filisteo en medio de ellos, empezaba a gritarle, pasaba el día, venía la noche y otra vez cada quien para su tiendita y al otro día lo mismo. 40 días. ¿Ustedes se imaginan eso? 40 días ese hombre hablando ahí tontería y estupidez y nadie se pudo levantar y lanzarle no sé. Sí. Qué fastidio. 40 días en ese rollo. Y así se pone el enemigo y cada día es más intenso y te debilita la mente, te debilita tu persona. Hasta que muchos caen hasta en depresión, luego viene el suicidio. Así trabaja él. Acusaciones en la mente, perturbaciones en la mente, no puedes dormir, piensas y piensas y piensas, tu cerebro no descansa, no descansas en la noche, no reposas el cuerpo, tu mente no reposa, te levantas día y noche lo mismo, el pensamiento, la misma broma, porque ok, él hablaba, él hace su trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero de 6 de la noche a 5 de la mañana, esos hombres eran pensando en eso. ¿Cómo vamos a derrotar a esta gente? Yo no puedo. Y tú, no, yo tampoco. Y entonces todo era un trabajo, hasta que llega el punto de caer en depresión, te sientes acusado, te sientes menos, que no vales, y después de la depresión viene el suicidio. La gente cae en suicidio porque no salen de ese círculo vicioso. Entonces, imagínense, fastidioso. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas en cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y se llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. O sea, ellos se levantan como todos, vamos al ejército, a pelear, a escuchar las barbaridades del otro. Entonces David dejó su carga en manos del guarda del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y la oyó David. Nótese diferencia.
Todos los días el hombre hablaba lo mismo y la gente se tragaba su broma. Y miren la respuesta. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Miren lo que causó este hombre, el pánico. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Ve la murmuración, oyendo lo mismo. Ahorita en la pandemia todo el mundo, ay, tú no viste que se murió el vecino, y tú no viste que se murió la vecina, ay, sí, no, y lo llevaron, y se murió en la puerta del hospital, y no lo atendieron, y aquel se murió en su casa, y, Señor, oyes y oyes y oyes la misma noticia, entra el temor en tu vida, entra el pánico en tu vida y te enfermas, hipocondríacamente te enfermas, porque Satanás te está sugestionando a la enfermedad, y tú te lo crees. Te tragas todo. No, sí, dale. Y cada uno, y todo el varón que venía, aquel hombre, ajá. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, ya no pagará impuestos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Qué es lo que le van a dar? Averiguando ahí el muchacho. Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ay, le entró en celo ahí. Este hombre se encendió. Dios lo encendió. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le vence. Le van a eximir de los tributos, le van a dar la hija del rey y tal. Hombre, bueno, primero me ofendió al Dios vivo, ofende al ejército de mi Dios, y segundo, bueno, me van a premiar por eso. Ah, estoy hecho. Entonces, dijimos que íbamos a leer hasta el 26, ¿no? Fíjense que David aquí toma su posición, y ese versículo 26 es poderoso, porque es la declaración firme y su actitud de vencedor. Puede decir lo que sea, puede tener el tamaño que sea, pero el Dios que está conmigo es más grande, dijo él. ¿Y quién es este hombre que viene aquí a espantar y a humillar al ejército del Dios de los dioses, al Rey de Reyes? No, chicos, ¿qué es esto? Entonces, aquí viene el hombre, toma su posición, y continuamos al 31 al 37 y dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho. Fíjense, solamente lo que dijo fue eso. Pero como en todo el ejército lo que se oía eran las palabras de Goliat y el temor entre ellos, él lo único que dijo, ¿quién es este incircunciso? Eso se lo fueron a decir al rey. Mire, por ahí anda un muchacho diciendo, ¿no será este el hombre que nos puede ayudar? Pero David era chaparrito. Sí. Entonces fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Llámenme a ese muchacho. Entonces David viene de osado, de guapo. Él está delante del rey, pero él le habla con seguridad y firmeza. Él no espera, mi rey, ¿qué quiere que...? Dígame, mi rey. Llámeme al muchachito ese. Y en lo que llegó, apenas llegó todo confianzudo. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Jehová añade, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El hombre viene con una palabra poderosa. Y aquí viene glorificando a Dios de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que puede hacer y de lo que hará. Porque tiene la experiencia, porque tiene en su mano los pelos del burro, como decimos aquí. Dios, ¿se dice que Dios ha hecho eso? Sí lo ha hecho conmigo. Aquí está la mano. El hombre está hablando seguro, con fe, se afirma, se posiciona
Y el hombre viene y habla y ve que Saúl, lo que conocía de él era que era un pastor y que tocaba arpa. Y él con todo eso le dice, no, estas palabras son las que necesitamos. Bueno, anda y Jehová vaya contigo, porque él sabe que Jehová es poderoso y que ya Jehová anteriormente lo había usado a él también. Entonces, él después que declara estas palabras, él se va en batalla. Él toma sus 5 piedras, 5 rocas lisas del arroyo, o sea, piedra de río, como decimos aquí. Estas bichas son más duras. Agarró sus piedritas, sus 5 piedritas, las metió en el saco pastoril, se fue con su pala y el otro vino para insultarlo. Ay, ¿quién es este que me mandan para acá? ¿Que acaso yo soy perro? Que me van a mandar alguien con palo y con vara. ¿Quién es este? Bueno, aquí estas palabras son más poderosas todavía. Le dice David en el 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Venezuela. Así es sencillo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni lanza. Jehová no salva con votos. Porque de Jehová es la batalla y él les entregará en nuestras manos. Y ahí aconteció la batalla. David lo que hizo fue, lo que le dijo fue eso y no lo dejó pensar. El hombre, arrancaron los dos en batalla. Cuando se fueron al encuentro en la carrera, David le lanza aquella primera piedra y se la testa en la frente, se le entierra y el hombre cae. David inmediatamente agarra la espada, se la desenvaina a él, que es una espada inmensa. Imagínense ese chiripiorca con esa mamarra espada. Esa es la fuerza que le dio el Espíritu Santo a él. Agarra esa tremenda espada, lo agarra a él que es gigante y ahí lo dejó sin cabeza. El pueblo de Filisteo se fueron corriendo, huyeron y el pueblo de Israel agarró fuerza, ánimo por las palabras que había dado ese chiquitín, porque no es el tamaño, no es lo que tú tienes, no es lo que tú tengas, no es lo que tú poseas, no es quién eres, sino quién está contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Todo es posible para el que cree en el Señor. Y todo el que cree en Dios y pide, Dios le da. Entonces, aquí la gente busca refuerzos en otras gentes. Aquí en Venezuela quieren apoyarse en otras naciones, quieren apoyarse en votos, quieren apoyarse y la solución está tan fácil en arrodillarse y pedir a Dios, clamar a un grupo y pedir todos en unidad por el poder del acuerdo y clamar a Dios para que venza al Goliat que está en esta nación. Y en tu vida siempre se levantan Goliat, siempre se levantan situaciones. Pero si tú permaneces esclavo de la mente, del temor, como bien oímos hoy en la alabanza, ese hombre que cantó esa canción estaba padeciendo de cáncer. Y él se levanta a cantar esa canción porque él ya no era esclavo de que se iba a morir o no se iba a morir. Él simplemente dijo, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Si quieres que yo me vaya, me voy contigo. Y si quieres que me quede, yo me quedo. Tú serás glorificado con uno o con el otro. Pero ya yo no tengo miedo a la muerte, ni tengo miedo a estar escondido de nada. Lo que tú quieras hacer, hazlo. Y él se puso en las manos del Señor. Y Dios dispuso de él. Y se lo dio. Pero él salió de la esclavitud. Cuando él entendió eso, es que Dios lo libró. Porque a veces la gente cree que Dios te va a librar y te va a dar vida. Dios te da vida, pero mejor vida es la que está en el reino de los cielos. Y no quiere decir con esto que Dios te quiere llevar y mira, no, porque si no, entonces no habría humanidad y no habría quien lo glorifique. Dios quiere que sea glorificado en todo. Pero bien sea para vida, aquí en la tierra, o sea para vida, en el reino de los cielos, es para que Él sea glorificado. Y es lo que Dios busca. Entonces, ¿tienes actitud? Dice aquí,
La tercer punto es: ¿cuál será tu actitud de ahora en más? La pregunta. O sea, si estás bien vestido o tienes, pero tu mente está derrotada, de nada vale. Pero si no tienes nada, pero tu mente es brillante, es de vencedor, vas a alcanzar el objetivo, pero siempre dándole la gloria a Dios, como hizo David. David no llegó diciendo, que yo maté el oso y yo maté el león y al que viene también, al lobo, al perro, al que venga le echo cuchillo. A mí Dios me libró del oso y del león. Él me dio la victoria, me libró de las garras y de sus colmillos y yo pude salvar mis ovejas porque Él me dio la victoria. Nunca le quitó la gloria al Señor. Todo siempre fue para el Señor. Y después digo, y así como hizo con este, también me ayudará con este loco, con este gigante. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová. Es el poder de Dios, no es lo que tú tienes, no es tu capacidad. Sí, tu capacidad importa, porque por algo Dios te usa según tu capacidad. Pero no es tu habilidad, sino cómo Dios la usa. Somos instrumentos. David tenía en su mano una honda, 5 piedras. Esos son los instrumentos. Y él no necesitó las 5 piedras, necesitó una sola. Al colocarla en la honda, con su habilidad, la suelta en batalla y Dios le da la potencia necesaria. Y vence a este con una sola pedrada. Mientras que los israelitas, cuando iban a matar a una infiel, tenían que apedrearla hasta que se hundiera en piedra. Imagínate este gigantote con una sola piedra, ¡pim!, cayó. Al pobre Esteban con muchas piedras fue que murió. Entonces, por eso les digo, o sea, para Dios nada es imposible. Todo es posible para el que cree en el Señor. Entonces, vamos a tener actitud de derrota o de vencedor. Vamos a estar vestidos de reyes o de pastorcillos. Como estés vestido, porque esto es tanto para los plebeyos como los que tienen dinero, Dios transforma, Dios ayuda. Solamente tú tienes que dejar que Él haga lo que Él tenga que hacer. Entonces, Saúl fue esclavo del temor y el miedo fue esclavo del temor y del miedo. Y por su desobediencia fue desechado de Dios. Dios le quitó su custodio, su respaldo, su resguardo. Pero David mantuvo su posición firme en la fe, en Dios, y firme en lo que Dios había puesto en él. O sea, él creía en Dios, pero también creía en lo que ese Dios había hecho con él. Había puesto en él, había transformado en él. Y cuando él creyó todo esto, pasó su proceso y Dios lo convierte en rey. Saúl perece y levanta a David, uno de los más grandes reyes que ha tenido Israel, y se puede hablar que el mundo, porque David era un hombre justo. Y se dijo de él que tenía el corazón conforme al de Dios. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, tuvo eso. Entonces, mis amados, yo les digo, ustedes van a un congreso de autosujeción, de un congreso motivacional. Ellos te enseñan a automotivar. Y tú salgas de ahí empoderado y sales comiéndote al mundo. Pero como me dijo una vez el Espíritu Santo, eso es como la gasolina en un carro. Cuando se acaba, el carro ya no anda, se paró, se detuvo. Usted tiene que estar cada rato echándole gasolina. Dios te motiva, pero te da la fuerza. Y su fuerza es mejor que la motivación, porque su fuerza es la que te motiva. Al revés, si no estamos con Dios, sin su fuerza, solamente nos motivamos, pero no tenemos la fuerza. Pero al ver nosotros, como le pasó a David, que él tenía la fuerza, la capacidad, que él tenía la habilidad, así como mató a un lobo, y a un león y a un oso, él ya sabía que tenía la fuerza. Eso lo motivaba a él a hacer. No buscaba la motivación en otras cosas, sino en lo que Dios había hecho en él. Ese era su motivo. Entonces,
Tú puedes ir a una cuestión de esta y ellos te van a enseñar a que tú puedes lograrlo, vence el sí, nunca digas no, y te van a enseñar un montón de cosas. Pero yo, en mi andar, una de las habilidades que me dio el Señor es el de la autosugestión. Y como les dije, yo era malo jugando básquet, béisbol, fútbol, o sea, yo era antiatlético. Era inseguro, temeroso, de verdad. Y, bueno, los que me conocen de niño saben que yo era así. Yo lloraba hasta delante de la gente cuando me regañaban o cuando ellos me sacaban de un equipo y yo lloraba. Yo era así. Pero llegó un momento donde yo dije, yo tengo que ser el mejor. Porque había uno de los que vivían con nosotros que siempre lo escogían para los equipos porque él era el mejor. Y así como él era el mejor, habían otros y así iban escogiendo. Y el último de la cola era yo. Y cuando llegaban a mí, pero bueno, y yo contento. Me escogieron de último. Lo que no hay más nadie. No hay más nadie. No hay más nadie. Yo era así. Y yo dije un momento, no, yo tengo que ser el mejor ahora, yo tengo que ser el vencedor, yo tengo que ser la primera opción ahora. Y yo empecé a proponerme, y yo cada vez que iba a jugar básquet o iba a jugar fútbol, yo me sugestionaba, yo decía, yo voy a ser hoy el mejor reboteador en básquet. Y de verdad, le quitaba hasta lo más alto el rebote de las manos. Al más alto, que tienen unos brazos, yo se los quitaba de las manos. Yo voy a ser hoy el mejor bloqueador. A esos altotes también los taponeaba yo arriba en las alturas. Yo voy a ser el mejor de los puntos. Y ese día era el mejor de los puntos. Yo me sugestionaba. Pero yo, antes de yo salir de aquí, yo me sugestionaba. Yo voy a ser hoy el mejor. Y me visualizaba en la jugada. Yo voy a, y cuando salten y yo hago esto, y cuando el balón salga así. Y yo me imaginaba, me visualizaba la jugada antes de ir. Y cuando ya yo iba, ya mi cuerpo estaba ya preparado y estaba ya predispuesto a la orden. Y cuando ya yo veía una situación similar, ya mi cuerpo reaccionaba solo. Pero yo llegaba ya con la actitud de vencedor. Y ellos se sorprendían porque cuando yo entraba a la cancha, sí, pero demostraba. Ellos hablaban, no, ¿qué tal? Mira, mete a quien tú quieras. Además, déjame todo aquí, todo aquí. Y Dios me daba la victoria. Entonces, es cuestión de actitud. Es cuestión de que tú quieras y de que lo hagas, pero tienes que vencer la pereza mental y proponerte hacerlo. Yo los invito a que yo siempre le di la gloria a Dios. Yo me autosugestionaba, pero yo sabía que era una habilidad que Dios me había dado. Yo le daba gloria a Dios a eso. Yo al principio no entendía mucho, pero ya después entendí. Yo dije, que Dios me daba la fortaleza, me daba el salto, me daba la habilidad, me daba la agilidad, me daba la sagacidad. Y yo con eso yo trabajaba. Y así, y hasta el sol de hoy, de lo que Dios me va trabajando, me pone a hacer uso de esas herramientas que Dios me da. Entonces yo los invito a ustedes a recibir esas herramientas de parte del Señor y que le den siempre la gloria al Señor para que Dios los levante a ustedes con grandeza, con poder, para que Él sea glorificado, para que tú lo honres con tu actividad, con tu devoción, con tu entrega y también con tu ejercicio, con tu desempeño. Entonces, vamos a darle gloria y honra al Señor, vamos a orar, te pedimos en nombre de Jesús que recibas esta palabra con mucha humildad y con mucho valor, que la atesores dentro de tu corazón, medites en ella. Y damos gracias. Hasta luego, nos vemos en una próxima.